Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Estamos iniciando este ciclo 2024, le damos la bienvenida a todos ustedes, agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos promocionan sin duda y los que nos colaboran con TLV1. Agradecemos a muchos que lo hagan. Fue un año muy difícil el año pasado, esperamos este año poder contar con el apoyo de todos ustedes, con mayor programación, con mayores intereses a tocar sobre lo que pasa en nuestra patria, en Hispanoamérica y en el mundo. Así que esperamos el aporte y el apoyo de ustedes para nuestra continuidad en el aire. Como saben, transmitimos a través de nuestra página web, www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen en contacto. Les recordamos que está un sitio que se llama TLV1 Clips. Ahí tenemos toda la programación o mucha de la programación que fue censurada durante el periodo 2020, que veníamos del 2012 en adelante. Bueno, ahí está subido mucha de la programación que creemos es de mayor interés para todos. Como siempre, programemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos que nos guíe, nos ilumine en este mundo tan complejo. Ahí nos sumamos también a la Santa Argentina, Santa Santiagueña, que acaba de ser santificada, canonizada en el Vaticano, con presencia inclusive del presidente Milei, de la primera santa santiagueña de Argentina, por supuesto, María Antonia Paz y Figueroa, llamada Mamantula. Así que sumamos nuestras oraciones para que nos proteja, esta santa Argentina nos acompañe en el país tan complejo como estamos hoy en día viviendo y lo que puede llegar a venir. El tema de hoy, vamos a tocar un poquito el tema que tiene que ver con este DNU que fue rechazado por la Cámara de Diputados, que tiene que volver todo a un análisis en diferentes comisiones. Por supuesto hay un DNU, un decreto de necesidad de urgencia que está vigente hasta tanto no rechace la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, mientras tanto está vigente. Hay una serie de temas y leyes, no leyes, pero artículos que están siendo modificados y que de alguna manera se están poniendo en práctica. Eso nos lleva a nosotros a pensar cómo es esta situación. Particularmente, por supuesto que entre la multiplicidad de temáticas tiene que ver la liberación de tierras y la liberación del mar. En este caso vamos a tocar el tema del mar, que tiene que ver con esta apertura, esta derogación del artículo 27 bis de la ley 26.386, que fue sancionada en el 2008, y que es una parte complementaria de la ley fiscal de pescas 24.922. ¿Esto qué hace esta ley? Limita la pesca sin permisos en jurisdicción argentina, a no ser que se le otorguen licencias, etc. Pero ilegalmente los isleños que ocupan las Islas Malvinas han dado licencias que han superado las 250.000 toneladas, ¿no es cierto?, de pescado, calamar, etcétera, que abunda en nuestro territorio marítimo. Obviamente la usurpación de ellos es otorgar licencias. Bueno, en la ley ómnibus, ¿no es cierto?, estaba planteado y se había derogado, sustituido el artículo 27, en el cual, bueno, ya habilita, ¿no?, que todo el mundo tiene derechos, etcétera, para pescar, entrar, salir de nuestro mar, nuestra zona, ¿no es cierto?, económica argentina. Así que bueno, vamos a analizar todo esto. Para mí es un gusto compartir este programa con un gran amigo que es experto en este tema. Particularmente para mí es un gusto presentarlo a experto en el Atlántico Sur y Pesca, ex secretario de Estado en temas de pesca, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. Es articulista, escribe, da conferencias, en fin, publica en diferentes medios. Para mí es un gusto compartir vía Meet, desde Mar del Plata, al doctor César Augusto Lerena. Bueno, gracias doctor Lerena por recibirnos desde Mar del Plata vía Meet, acá en TLV1 en Contracara. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por invitarme. Doctor, quería preguntarle un poquito sobre este tema, ¿no? La ley ómnibus, en fin, esta nueva ley que tiene 600
y tantos artículos, y que entre ellos le dedica varios artículos al tema del mar argentino, en fin, derogando artículos de la ley 26.386, si no me equivoco, y sus variantes. ¿Esto qué significa? En esa ley se derogaban los permisos, se liberaba el mar de alguna manera, como hubiera ocurrido, ¿se acuerdan en la época de Rosas cuando se defiende a través de la vuelta obligada, en la famosa 20 de noviembre, Día de la Soberanía, defender los ríos interiores frente a la navegación así de buques extranjeros sin que se registren, en fin, que anden como Pancho por su casa? Y que termina la batalla de Caseros, obviamente derogándose todas esas leyes, y ahí los buques extranjeros comenzaron a moverse con toda soltura, sin ningún tipo de permiso o licencia. ¿Estamos viviendo algo similar que el post-Caseros con este gobierno relacionado al mar argentino? Bueno, la ley esta ómnibus, la que se suponía que iba a reformar la ley 24.922, que es la ley federal de pesca, precisamente creo que en cierta medida era más grave. Hablo en pasado porque se ha sacado el proyecto de ley, pero debería hablar en presente porque no creo de ninguna manera que el gobierno no insista en esta materia, porque la reforma ha sido tan brutal que prácticamente yo entiendo que no se trata de una mera reforma por razones económicas, porque los pocos argumentos que ha habido respecto a reformar la ley de pesca, que aclaro que la ley de pesca hay que reformarla, pero no precisamente en los artículos y con los fundamentos de este proyecto. Pero el proyecto era tan profundo que, lejos de ser una cuestión meramente recaudatoria como presentaron, yo entiendo que acompaña a una filosofía con cierto fanatismo de este gobierno, de liberar todas las actividades y las explotaciones que hay en el territorio nacional, ¿no? Así que en ese sentido es aún más grave, porque precisamente lo que preveía la ley era que cualquier buque extranjero con el solo pago de un canon podía hacerse del recurso argentino en la zona económica exclusiva argentina. ¿Y ese canon, qué es lo que el gobierno justificaba o decía, bueno, ahora no necesitamos ningún canon, que la gente, que los buques con bandera extranjera puedan entrar y salir del territorio de la zona marítima exclusiva argentina? No, por el contrario, limitaba al pago de un canon la entrada de los buques extranjeros. O sea, la ley 24.922 tiene algunos de sus articulados, sobre todo el primero, es bastante claro respecto a lo que debería ser la explotación pesquera en la Argentina. Luego, en cierta medida, hay otros artículos que se distorsiona ese artículo primero, que pretendía que toda la explotación pesquera generara valor agregado, industria en tierra, ocupación de mano de obra, etc. Aquí se pasaba una serie de exigencias que tiene la ley de pesca a la hora de adjudicar permisos y otorgar cuotas o autorizaciones de pesca, se lo limitaba al mero pago de un canon. La cuestión iba más lejos todavía, porque el pago del canon, habría que aclarar primero, cualquiera fuese el canon, por importante que fuese, no iba a resolver los problemas económicos que pudiese tener el gobierno. Pero es verdad que el canon es muy probable que ese único requisito que le ponía a las embarcaciones extranjeras hubiera provocado que casi todos los países que pescan a distancia se hagan de ese recurso en la zona económica exclusiva, cualquiera fuese el valor a pagar. ¿Por qué? Porque en realidad
la mayoría de esos buques, además de trabajar subsidiados, con trabajo esclavo, etcétera, en realidad lo que están es en busca de la proteína pesquera, que es una proteína, como sabemos, de un alto valor biológico, muy superior al resto de las proteínas animales. Y entonces, en el análisis de todos estos países, estos estados, no está tanto el económico, sino hacerse de ese recurso para sus poblaciones, ¿no? Aunque ellos también luego compiten en el mercado internacional con los productos nacionales, con los productos argentinos. Entonces le quitaba a la ley varios de las herramientas que tiene la ley para que el inversor en la Argentina, porque acá hay que aclarar lo siguiente, acá no hay una industria protegida, ¿eh? La industria pesquera no es una industria protegida. En principio, debería decir que de una industria que era netamente nacional en la década del 60-70, porque es una industria relativamente joven, hoy 7 de los 10 de las 10 empresas más importantes exportadoras nacionales son de capital extranjero. Es decir, la Argentina no ha protegido a la actividad pesquera respecto a la inversión extranjera, ni mucho menos. La Argentina ha radicado empresas nacionales con capital extranjero en la Argentina y hoy, como digo, es mayoritario el capital extranjero que explota el recurso. Ahora, le exige una serie de condiciones. Por ejemplo, la vejez de los buques que se pongan. Le exige que el personal sea argentino. Le exige que los desembarcos se hagan en puertos nacionales. Y este proyecto, precisamente, una de las cosas que sacaba es que esas embarcaciones no iban a tener obligación de desembarcar en puertos nacionales. ¿Y esto qué hubiese provocado? Ahora voy a contar, ahora me gustaría contar alguna cosa más sobre este, pero primero decir que hubiese provocado. Lo primero que hubiese provocado es que se hubiesen hecho trasbordos en el mar de todas esas embarcaciones que pesquen, no hubiesen desembarcado en puertos nacionales, lo cual significa lisa y llanamente la destrucción de la industria nacional y la caída de la mano de obra y el éxodo del personal radicado en la Patagonia, que como sabemos, la Patagonia tiene la densidad poblacional más baja de la Argentina, con 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, los daños de este proyecto iban a ser inconmensurables. Y en el hipotético caso de que alguna empresa nacional hubiese quedado en pie y hubiese pagado en una de esas un canon que está muy fuera del canon esperado para que esa empresa pueda tener una rentabilidad, no podemos dejar de olvidarnos que la empresa nacional tributa impuestos de todo tipo, cargas sociales, laborales, etcétera, cuestión que estos buques extranjeros no iban a tributar. Así que desde el punto de vista económico era un proyecto más bien ridículo, no cierra de lo económico. Pero suponiendo que alguna empresa pesquera, para no ir lisa y llanamente a la quiebra, hubiese competido con esas empresas internacionales, cualquiera fuese el canon, la realidad que uno tendría que preguntarse a partir de ese proyecto de ley, ¿por qué esas empresas nacionales iban a desembarcar en puertos argentinos cuando, primero, uno de los principales destinos de los productos pesqueros argentinos es Brasil? Así que lo lógico que para evitar el pago de retenciones, que luego se cayeron, pero que eran del 15%, entonces era lógico que directamente desembarcasen en Brasil. Lo mismo hubiese sido desembarcar en Uruguay, donde no tienen retenciones. Entonces, el proyecto realmente
atentaba lisa y llanamente contra la industria nacional. Ahora, yo digo atentaba, pero podría usar el verbo en presente, porque es verdad que la ignorancia, porque hay mucha gente que ha manifestado que el que hizo este proyecto carecía de conocimientos en materia pesquera. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que el que hizo este proyecto conocía mucho la actividad pesquera, porque precisamente tocó 4 o 5 artículos de la ley para favorecer la erradicación, mejor dicho, la erradicación no, la pesca extranjera en el mar argentino, porque no va a haber barco extranjero que pesque en el mar argentino si tiene que desembarcar sus productos en puertos argentinos. O si tiene que procesar sus productos en plantas industriales en el territorio continental. Entonces, el proyecto estaba elaborado. Ahora, esta ley es innecesaria desde todo punto de vista, perversa como es. Finalmente la ley es absolutamente innecesaria porque hay muchas de las cuestiones que plantea la ley que se hubiesen podido resolver con una mera resolución del Consejo Federal Pesquero. Por ejemplo, el pago del canon. Claro, que hubiera sido, como usted decía, un tema netamente recaudatorio. Ahora, cuando usted planteaba en su desarrollo que recién estaba comentando, los barcos que pueden cargar en alta mar, descargar, no usar los puertos argentinos o mano de obra, en fin, todo lo que esta materia debería proveer como un fin social, económico, etcétera. Tampoco hay control de la cantidad, ¿no es cierto? Cuando se otorga, el gobierno otorga una licencia que es piedra libre para pescar lo que quiera, y esto, si hubiera trasbordo en alta mar, no habría control absoluto de qué proporción o no importa la proporción. ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, si se hubiese dado esta circunstancia de que buques extranjeros hubiesen ingresado a la zona económica exclusiva a pescar, el control iba a ser inexistente. Porque una de las formas de relativo control es a través del control en los desembarcos. Si usted no desembarca en un puerto nacional, las probabilidades de controlar se minimizan, porque para eso ahí aparece otra cuestión, que es el control de la zona económica exclusiva por parte de la Armada y la Prefectura. Entonces, si no se hace el control, prácticamente durante las capturas, los controles prácticamente no se hacen en la actualidad. Pero el hecho de desembarcar los productos hace que haya un relativo control. Pero si usted saca esa herramienta de que tiene que desembarcar en puertos nacionales y prohíbe el desembarco, el transbordo en el mar, usted tiene un relativo control, no tiene 100% el control, porque hay descartes que son muy importantes, podemos hablar de eso, tanto de la flota nacional. Pero además tenemos que agregar otra cuestión ahí, que es el hecho de que la zona económica exclusiva, que como sabemos va, es decir, el mar territorial va de la costa a las 12 millas, y de las 12 millas marinas a las 200 millas, eso se llama zona económica exclusiva. Entonces, el control que se ejerce dentro de la zona económica exclusiva es absolutamente relativo, casi nulo, digamos, por parte de las embarcaciones de la Armada o la Prefectura, que son escasas y no tienen los medios, además, para salir a navegar. Uno puede ver en Mar del Plata, de las 4 OPV que hay, normalmente 3 al menos están amarradas en la base naval de Mar del Plata. Lo mismo ocurre con la prefectura naval. Entonces, el control sobre los barcos argentinos es virtualmente inexistente. Esa flota, cuando opera en el extensísimo mar argentino, que vale la pena decir
porque en general no se conoce, que todo el territorio nacional argentino bicontinental, léase la Antártida y el continente americano argentino, todo ese territorio, el 68% es mar. Es decir, la Argentina tiene un estado, es un estado marítimo porque tiene más mar que continente terrestre. Entonces, eso requiere un esfuerzo especial respecto al control que carece la Argentina. Pero digamos que hay un cierto control, como dije, porque esos buques argentinos de capital nacional o extranjeros desembarcan en los puertos argentinos. Entonces, pueden producir depredación o descarte en el mar, pero finalmente hay un producto que en el desembarque, digo, debería controlarse. Y digo debería controlarse porque si bien se controla, ese control, como sabemos, casi todos los controles en la Argentina son bastante light, ¿no? Pero esa herramienta del desembarco es una de las formas de control. Las embarcaciones extranjeras que no hubiesen tenido obligación de desembarcar en puertos argentinos, podrían transbordar o desembarcar en cualquier otro buque o hacerlo como hacen hoy con buques de transporte. Entonces, los buques pesqueros que operan en alta mar, que es el otro tema, porque estamos hablando de la zona económica exclusiva, pero hay una población importantísima de buques, del orden de los 350 o 500 buques chinos, taiwaneses, españoles, coreanos, que pescan en alta mar los recursos migratorios argentinos. Los peces, al igual que los pájaros, por razones biológicas, alimentarias, de reproducción, etcétera, migran en forma permanente y van de la zona económica exclusiva a alta mar y de alta mar a la zona económica exclusiva. Entonces, ¿qué pasa? Esa flota que está en ese ámbito, más allá de las 200 millas, está capturando los recursos argentinos. Otro tanto ocurre con la flota que está pescando en Malvinas con permisos ilegales británicos, donde ahí no hay chinos, pero hay una sociedad fuertísima española británica, donde tienen unas sociedades mixtas, más coreanos y taiwaneses y alguna otra nacionalidad que están pescando con más de unos 120 buques en esa área. Y eso sí está absolutamente, no existe ningún tipo de control, ni en el área de Malvinas ni en alta mar. Entonces, el tema es de tal complejidad, que si la intención hubiese sido mejorar a través de una modificación la ley, no hizo más que agravarla a esa complejidad. Bueno, había varias filmaciones, creo que en una época un civil, Pacheco, que creo que hizo una película al respecto y trató el tema por vuelo, ¿no? Para mostrar un poco el panorama de lo que era el mar argentino y la zona limítrofe, que parecía, ¿no? La calle Corrientes, ¿viste? En pleno sábado a la noche, donde estos buques depredadores utilizan grandes lámparas, ¿no? Para traer el cardumen y obviamente emigran de la zona exclusiva argentina y van a alta mar, como recién acaba de plantear. O sea que debe ser una de las razones en las cuales nosotros perdemos también, ¿no? Recursos marítimos, de esa naturaleza al menos. ¿Hay alguna ley o algo? Es decir, no hay ley, porque la ley que hay ya estamos viendo que está caduca o la han dejado caducar o no le dan mucha atención. ¿Con respecto a esa zona de alta mar o es ya zona liberada por ser alta mar? Bueno, ahí hay dos cuestiones que plantear. La primera, que si el gobierno entiende que el área de Malvinas
hago un paréntesis y digo, Malvinas no son 11.410 kilómetros que mide el archipiélago. Malvinas, Mayoya del Sur, Sándwiches del Sur son unos 20.000 kilómetros cuadrados, pero el territorio marítimo, que es mucho más rico que el archipiélago, que ocupa el Reino Unido de Gran Bretaña, es de 1.639.900 kilómetros cuadrados. Y ahí los británicos, a través de licencias ilegales, o los isleños británicos, a través de licencias ilegales, que otorgan todos los años, están extrayendo unas 250.000 toneladas de productos pesqueros anuales que van al mismo mercado que precisamente lleva gran parte de sus productos a Argentina, que es la Unión Europea. Porque cuando se aprobó el Brexit, una de las pocas excepciones a esa separación total entre el Reino Unido y Europa fue la pesca. La pesca por 3 años más permite seguir introduciendo productos desde lo que los británicos llaman los territorios de ultramar a la Unión Europea sin pagar aranceles. Bueno, si el gobierno entiende, o los gobiernos entienden, que Malvinas es Argentina y que las aguas de Malvinas son territorio marítimo argentino, simplemente debería aplicar la ley 24.922, que establece que todo buque que pesca en territorio nacional tiene que estar habilitado por la autoridad de aplicación. Sin embargo, esta ley, que está vigente desde el año 1998 y que prevé sanciones a quien no está habilitado y pesca, jamás los gobiernos, desde el año 1998 a la fecha, han colocado una sola sanción a esos buques que pescan ilegalmente en Malvinas. Eso es la primera cuestión. Por esa ley, pero también accesoriamente por la resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que indicó que el territorio en disputa, en ese territorio en disputa no se puede innovar. Por lo tanto, la pesca que realiza con permisos ilegales de los isleños británicos en Malvinas ha innovado respecto a la situación original en la que se apropiaron los británicos del territorio nacional. Ese es un tema. Por lo cual es inadmisible, por ejemplo, que los españoles estén haciendo sociedades mixtas con los británicos, porque los españoles además han reconocido la soberanía argentina sobre Malvinas. Entonces la Argentina tiene que actuar diplomáticamente en primer lugar, en segundo lugar tiene que sancionar a los buques y seguramente tendría algún tipo de resultado. El segundo tema es alta mar. Alta mar es un espacio que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que la pesca en ese ámbito es libre. Y eso ha llevado que a las autoridades argentinas, todas, las de control y las de producción, léase la Subsecretaría de Pesca, la Cancillería, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entiendan que no pueden hacer nada en alta mar, y eso es absolutamente erróneo. Porque la Convención dice que la pesca en alta mar es libre, pero también dice varias cuestiones que hacen esa pesca ilegal. Yo suelo citar solamente 3 para no agobiar, porque hay por lo menos 40 o 50 razones para considerar ilegal la pesca en alta mar a pesar de ser libre. La primera es que los estados de pabellón, o sea, los estados a los que pertenece el buque que pesca a distancia, tienen jurisdicción sobre ese buque y tienen obligación de controlar lo que hace ese buque en alta mar fuera de su jurisdicción. Ese control no ocurre
En el mejor de los casos ocurre satelitalmente, cuando debería ser presencial, y ese control es insuficiente porque no hay forma de demostrar satelitalmente que hay descarte, que hay depredación, etc. Entonces, esa es la primera razón para decir que esa pesca que se realiza en alta mar es ilegal. La segunda es que también la Convención de las Naciones Unidas indica que los buques que pesquen en alta mar deben establecer a través de estudios de investigación lo que se llama la captura máxima sostenible, que es aquella captura que se puede pescar sin depredar, es decir, el máximo que se puede pescar sin depredar. Estos estudios no se han realizado, por lo tanto, esta pesca hay que considerarla ilegal, depredadora. Y el tercer argumento, que también hay que considerar que esa pesca, por el cual hay que considerar que esa pesca es ilegal, es que la convención también indica que la pesca que se realiza en alta mar no puede causar un daño a terceros. Es obvio que está causando un daño a terceros cuando lo que se está pescando es un recurso migratorio que tiene origen en la zona económica exclusiva argentina y que migra en alta mar o sobre especies asociadas a especies que se encuentran en la zona económica exclusiva argentina. Tres razones para que la Argentina actúe en los foros internacionales denunciando que todas esas embarcaciones están realizando pesca ilegal. Doctor Además, Lirena, sí. bueno, podría agregar otras cuestiones más, ¿no? Vamos a ir incorporando, vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría sobre este tema, que obviamente lo acaba de plantear tan claramente, ¿por qué Argentina no le da tanta importancia al tema de la pesca, el mar? Es decir, ya, o es una tradición, es algo que no rinde, es caro. ¿Cuál es el motivo que hay tan poco consumo, tan pocas empresas argentinas dedicadas a esto y que tenemos que estar dependientes de otras empresas extranjeras, nacionales, para la explotación? Me gustaría que diga esto y después un poquito ahondar en el tema de la soberanía también, ¿no?, que tiene que ver en este aspecto. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con el doctor César Lirena, desde Mar del Plata, experto en mar argentino, pesca y recursos naturales. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con el doctor César Augusto Lirena desde Mar del Plata, experto en el tema mar argentino, gran conocedor, subsecretario de Pesca, o por lo menos ex secretario de Pesca. Había quedado en el bloque anterior, doctor Lirena, con relación al tema que hace a por qué hay baja producción, por qué no le damos tanta importancia a un recurso. Usted está hablando de que son casi 6 millones de kilómetros cuadrados de mar argentino en general, ¿no?, en nuestra plataforma continental, adyacentes, etcétera, y por qué tan poca atención se le da a este recurso que podría ser fundamental, y usted dijo, tiene las proteínas que el mundo busca y que de alguna manera podría ser uno de los recursos más importantes de ingreso argentino. Bueno, la industria pesquera, en relación a otras actividades, si bien es una actividad milenaria, en la Argentina tiene
escasamente 50, 60 años a nivel industrial, ¿no? Tiene más años, pero a nivel industrial empieza prácticamente en la década del 60, 70. Entonces, en principio ya, digamos, eso está marcando en cierta medida un desarrollo no suficiente. Pero yo creo que hay toda una cuestión cultural. La Argentina, como se suele decir, los argentinos viven de espaldas al mar. No ha habido un proceso educativo y una formación en los hábitos culturales y en los hábitos alimentarios menos. Entonces hace que en general uno no quiere lo que no conoce. Hay países mucho más pequeños que el nuestro que tienen mucho menos territorio marítimo que la Argentina. Es el caso de España, Japón, etcétera, que consumen mucho más pescado que la Argentina. La Argentina está prácticamente es el país con más bajo consumo de Latinoamérica de pescado. O sea, mientras la Argentina está consumiendo unos 4 kilos 800 gramos per cápita y por año, en Latinoamérica se consume 9 kilos 800 gramos por año y en África se consumen 10 kilos per cápita por año. Lo que demuestra que realmente no hay un hábito cultural y también no ha habido políticas destinadas a mejorar ese hábito cultural. Porque debemos recordar que la pesca es mayoritariamente una actividad exportadora. O sea, del total producido, un 95% se exporta. Entonces, no ha habido una política de los gobiernos de turno destinado a mejorar el consumo y tampoco ha habido una política de aumento de valor agregado de los productos, porque muchas de esas exportaciones, o el 60% de las exportaciones, son de bajo valor agregado, lo cual en el caso del consumo hubiera precisamente aumentado la ocupación, el agregado de valor sobre los productos destinados al consumo final. Entonces, hay toda una política que uno podría pensar que es una mala política o tal vez una política de no fomentar el consumo del pescado y de no interesarse en las cuestiones marítimas, que no solamente son una cuestión de recursos pesqueros, sino también hidrocarburíferos, de metales, etcétera, y además, fundamentalmente, que es un territorio limítrofe que debiera ser precisamente muy cuidado por los gobiernos por una cuestión de soberanía nacional. En realidad, quien está ejerciendo de hecho la soberanía en el mar son esos 520 buques que tiene la empresa pesquera nacional que están pescando en todo ese territorio marítimo, salvo el usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? En esos buques y la zona económica que plantean los ingleses alrededor de Malvinas y obviamente nuestra zona económica exclusiva. ¿Cómo funcionan? Es decir, ¿se permite, cuando los ingleses dan una licencia a través de las Islas Malvinas sobre nuestro mar para la explotación, o sea lo que sea, ¿no? Carburífera, petrolera o pesquera, y se encuentran con buques argentinos o con... ¿Cómo es la operatoria? ¿Hay rispidez, hay cuestionamiento, hay algo o cada uno hace y mira para otro lado si aparecen licencias inglesas sobre nuestro mar o ellos mirando nuestras licencias como si nosotros fuéramos usurpadores? ¿Cómo se ve eso? No, eso es un territorio de exclusión británico. No hay posibilidad que los buques argentinos pesquen en el área de exclusión de Malvinas. Es una zona restringida a la captura de buques nacionales. En esa zona solamente pescan buques con licencia británica. No hay posibilidad de que se mezclen. Y si entrasen a la zona que está fuera de control del Reino Unido, bueno, en ese sentido son
relativamente fácil controlarlo porque los sistemas satelitales estarían indicando que está ocupando una posición sin tener permiso ese buque, ¿no? Nacional en este caso. En general no, esos casos no ocurren porque lógicamente es una zona muy sensible, ni las embarcaciones nacionales pescan en esa área, ni los buques extranjeros pescan en la zona económica exclusiva argentina. Cuando digo no pescan, no es que no pesquen, pero no pescan como una cuestión de rutina. O sea, que son detectados en oportunidades, se detectan. La pesca mayoritariamente ilegal, digamos, ocurre, como dije, en el área específica de Malvinas o en el área de alta mar. En esos dos espacios, las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas de Seguridad no actúan. Y entonces actúan accesoriamente si se introdujesen, cuestión que ocurre esporádicamente, en la zona económica exclusiva bajo control argentino. Ahí sí se puede detectar satelitalmente, en la medida que no se apaguen, o a través muchas veces de la denuncia de los propios capitanes de pesca de los buques nacionales que informan. Hay que ver en esta cuestión también el grado de voluntad política que tiene el gobierno de efectuar el control adecuado. Que para mí ese control adecuado no se limita a la zona económica exclusiva. El control adecuado tiene que ser urgente, precisamente sobre los recursos migratorios que salen de la zona económica exclusiva argentina. Porque en Malvinas se están pescando unas 250.000 toneladas y se agregan unas 750.000 toneladas en el área adyacente a la zona económica exclusiva argentina. Más importante que el Estado argentino, primero, salga con sus embarcaciones a pescar a alta mar. Segundo, que esas embarcaciones estén bajo el resguardo de las fuerzas navales argentinas. Y tercero, que se busque acuerdos con esos estados que están pescando en alta mar. Porque aquí también se da la paradoja de que, por ejemplo, la Argentina tiene empresas chinas, o mejor dicho, de capital chino, radicadas en la Argentina. Y es sabido que las empresas chinas pertenecen al Estado chino. Entonces es bastante inadmisible, o es inadmisible, que la Argentina otorgue permisos de pesca a empresas nacionales de capital chino pertenecientes al Estado chino, mientras otros buques del Estado chino pescan en forma ilegal recursos migratorios argentinos. Y también es incompatible, o debiera ser incompatible, que la Argentina otorgue permisos de pesca a empresas nacionales de capital español, mientras hay otras empresas españolas capturando asociadas con los isleños británicos en Malvinas. Entonces es una cuestión eminentemente política que el Estado Nacional, a través de su Cancillería y con toda la fuerza sancionatoria que tiene la Argentina sobre Malvinas, para modificar esta situación. Porque hay varias cuestiones que justifican esto. No es una cuestión solamente de soberanía nacional que la es. Es una cuestión también de soberanía alimentaria. Piense que solamente con 300.000 toneladas por año, la Argentina le estaría dando de comer a 3 millones de niños todos los días del año, todos los años, de la mejor proteína. Entonces, no se puede tolerar. Después, por otro lado, el impacto que provoca esa pesca ilegal en Malvinas y en alta mar está atentando al ecosistema y a la sostenibilidad de las especies, que ese ecosistema es uno solo. Por lo tanto, si se pesca en alta mar sin control
o se pesca en Malvinas sin control, afecta los recursos de la zona económica exclusiva argentina. Sin duda, sin duda, sin duda. En este tema, cuando hemos visto que muy pocos gobiernos, fuera de, como usted lo plantea en algunos de sus artículos, más que nada testimonial de ejercicio de reclamo de soberanía, ¿no? Y hemos visto que ha sido una visión media por el aire, ¿no? Como una cosa muy declaratoria, pero no efectiva. Ahora estamos en este nuevo gobierno que ha planteado todo este tema, pero que también hay antecedentes, ¿no es cierto?, pro-ingleses por parte del presidente de la República en su admiración a determinados personajes que fueron nocivos durante 1982 en la Guerra de Malvinas. Pero sumado a eso, a la política en la cual tienen una tendencia a ampliar relaciones con los ingleses y que, bueno, la visión tanto de la canciller como muchos ha puesto, ¿no es cierto?, ha desnudado la forma de pensar de esta gente. Al mismo tiempo, mientras se juntó Cameron con Milei en Davos, si no me equivoco, buques con bandera de Malvinas, ¿no es cierto?, de inglesa, han cruzado nuestro mar como quien anda pancho por su casa y se ve que de alguna manera han violado toda nuestra soberanía, pero todo eso se mantuvo muy en silencio. ¿Qué podemos esperar entonces frente a algo que es un recurso importante, que podríamos alimentar a, como bien dijo, 3 millones de chicos, que podríamos exportar y tener más producción, más empleo, más, es decir, todos los beneficios que podríamos llegar a tener y que de alguna manera esta relación anglo-argentina pareciera que trastabilla esa posibilidad? ¿Cómo la ve? Bueno, dejando de lado la cuestión de la soberanía, dejándola de lado en el sentido de ya sería suficiente para no tolerar la situación en la que vivimos, la cuestión solamente de la soberanía nacional, la ocupación de un territorio nacional estratégico como es Malvinas, ¿no? Su ubicación en la parte meridional del Atlántico Sur, el acceso al Pacífico, al Índico, el acceso a la Antártida, su relación con la Patagonia, etc. Dejando de lado esta cuestión, este modelo atenta contra la economía nacional y con la ocupación de trabajadores argentinos y el desarrollo nacional de la Patagonia. Este modelo es de relación, en la forma que está planteada, de hacer caso omiso a la presencia británica en Malvinas, es directamente atenta contra la posibilidad de un desarrollo cierto de la Patagonia argentina y de la mayor generación de mano de obra, etc. Y lo digo porque, primero, y no me refiero solamente a la presencia del Reino Unido en Malvinas, sino también a la tolerancia de que estos buques extranjeros estén pescando los recursos migratorios en alta mar. No hay mejor forma de esconder un elefante que meterlo en una manada de elefantes. Entonces, la Argentina tiene que administrar el Atlántico Sur como primera medida, antes de empezar a pensar en Malvinas. O sea, toda esa flota extranjera que está pescando en los recursos argentinos en el Atlántico Sur tiene que, digamos, establecerse una suerte de acuerdos equitativos donde la Argentina reciba parte del negocio de explotar el recurso en alta mar, donde la Argentina salga a pescar en alta mar para precisamente mejorar las condiciones de ese acuerdo, y eso solo ya va a colocar a la Argentina en una situación diferente, demostrar que el que está haciendo pesca depredadora e ilegal es el Reino Unido en el Atlántico Sur. El desarrollo que está teniendo Malvinas no es el desarrollo en todo sentido, militar, logístico, y sus vínculos con los estados vecinos
los nuestros me refiero, no los de Malvinas, como Uruguay y Chile, y ahora algunos vínculos también con Paraguay, no hacen más que fortalecer la posición británica en Malvinas, y como dije, no solamente en Malvinas, porque es un territorio central, estratégico y fundamental. Y fundamental. No, aquí, cuando digo esto, no me estoy refiriendo solamente a la pérdida que significó la guerra de Malvinas en el sentido de los combatientes argentinos fallecidos, etc. Me estoy refiriendo a fundamental porque el Atlántico Sur, en particular el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes, pasan a ser central en la estrategia mundial a partir de que la mayoría de las cargas ya están, por su tamaño, son grandes buques que ya tienen dificultad para hacerse el traslado de mercadería a través del Canal de Panamá. Por lo tanto, la Argentina tiene que recuperar ese espacio desde el punto de vista económico y estratégico. Sin duda. Un poco como lo que planteaba Perón en una época del ABC, ¿no? Argentina, Chile, Brasil. Y que de alguna manera podría llegar a posicionarse como un bloque frente a este dominio del sur que calculamos que debe ser muy, muy importante, obviamente. Pero ¿cómo se puede hacer un acuerdo con Chile en estas condiciones, donde todavía estamos en unas relaciones medias dolidas de la guerra de Malvinas, más Uruguay, que bueno, que de alguna manera mira también para otro lado, ¿no? Bueno, con Uruguay en principio son centrales la necesidad de un acuerdo y de perfeccionar inclusive el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Es central. Acabamos de autorizar la profundización del canal de Montevideo sin tener en cuenta el propio desarrollo argentino. Más allá de que la Argentina tiene que profundizar los lazos con Uruguay, y eso puede llegar a suponer una autorización de profundizar el canal de Montevideo y con ello centralizar todo el comercio del Paraná-Paraguay y del Río de la Plata. La Argentina no tiene un proyecto en paralelo de esa misma magnitud, no ha llevado adelante el canal de Magdalena. En fin, no se pueden hacer acuerdos de esta naturaleza sin que sea un desarrollo equivalente, sostenido y parejo entre ambas naciones, que es saludable. Pero en el mientras tanto, la Argentina tiene que resolver el problema de que Uruguay, a través del puerto de Montevideo y otros, le está haciendo toda la logística a la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Eso es inadmisible, porque es un sostén tanto de Malvinas como para todas las embarcaciones que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur. Y la Argentina lo puede resolver a través de otro tipo de acuerdos que puedan compensar aquellas pérdidas que podrían significarle al Uruguay el uso de sus puertos. Entonces, y lo de Chile, nosotros tenemos mucho que trabajar con Chile, mucho, y no se está haciendo en la medida que sería de desear. El acuerdo de cooperación y paz que se firmó con el tema del canal de Beagle no ha avanzado absolutamente nada más que haberle cedido esas islas que están en el Atlántico Sur, dicho sea de paso a los chilenos, ¿no? Pero también las cuestiones antárticas con Chile, con las que tenemos que trabajar, porque no solamente nos superponemos en las reclamaciones de derechos, sino porque lo tenemos también al Reino Unido ocupando también los mismos espacios. Hay mucho que se puede trabajar y toda la cuestión turística, la Argentina debiera trabajar con Chile, ¿no? La cuestión turística de Tierra del Fuego, etcétera, y no se hace trabajo realmente en conjunto. Es decir, Argentina tiene que generar más confianza y esa generación de confianza que tiene que ser mutua, por supuesto, ¿no? Con Chile y con Uruguay central y por supuesto con Brasil.
¿no? Porque el Atlántico Sur es claro que va a ser más defendido si nosotros profundizamos las relaciones del Mercosur respecto a cuestiones que tienen que ver con el mar en el Atlántico Sur. De tal manera de no ser solo la Argentina la que esté preocupada en la presencia británica en Malvinas. Claro, claro, involucrarlos a ellos de alguna manera como para tener la certeza de que se trabaja en bloque y que, bueno, que no van a tener acceso tan fácil, ¿no es cierto?, no teniendo aliados en la zona. Ahí usted planteó claramente que obviamente la visión con relación al tema de la pesca, estaba el subsecretario tanto de Bioeconomía, supongo, y el subsecretario de Pesca, ¿no? Ellos como responsables, digamos, de la modificación del artículo 27 bis, en la cual autorizaba a todos poder pescar, liberar el mar de alguna manera. ¿Son estos dos personajes responsables? ¿Es una política? ¿Ellos saben que podían haber modificado las cosas y no las hicieron? ¿O es una...? Porque aparte la ley ómnibus esta tan famosa, no se sabe ni quién la hizo, ¿no es cierto?, ni de dónde viene. Apareció Sturzenegger con eso, se presentó, que era creo que el caballo de batalla de Patricia Bullrich, que al final Patricia Bullrich no logró ganar en las elecciones, razón por la cual ese proyecto queda desechado. Y sin embargo lo toma este gobierno en un proyecto desechado por otra postura, y tampoco se sabe ni qué tiene, ni quién lo hizo, en fin. ¿Qué especula usted en eso, doctor? Bueno, hay dos cosas ahí que mencionó Juan Manuel. La primera es el artículo 27 bis. El artículo 27 bis prácticamente, de haberse derogado, permitiría a que buques con licencia británica obtengan cuotas de pesca en el Atlántico, en la zona económica exclusiva argentina, es decir, buques, sociedades mixtas españolas británicas podrían estar pescando en la zona económica exclusiva argentina, lo cual es una aberración total. Y lo mismo que eventualmente buques a los que la Argentina le ha otorgado permiso para que pesquen en la zona económica exclusiva argentina, podrían haber tenido permisos ilegales en Malvinas. Y eso es, en definitiva, la derogación del artículo 27 bis, ¿no? Porque otra cosa que no planteaba la ley es precisamente qué iba a pasar si mañana se presentaban los buques que pescan en Malvinas con licencia ilegal o lisa y llanamente buques de bandera ilegal de las islas, a pagar un canon para pescar en la zona económica exclusiva argentina. Esto estaba abierto absolutamente. Y además tampoco planteaba que aquellos buques extranjeros que obtuviesen un cupo, si iban a pescar en la zona ocupada por el Reino Unido. Porque esto ya nos pasó cuando el canciller Caputo hizo ese acuerdo marco con los rusos búlgaros, en la creencia que esos buques rusos iban a pescar en el área de Malvinas, y nunca lo hicieron. Podemos tener mejor o peor relación con los rusos, pero estúpidos no son, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro tema es la responsabilidad en la elaboración de esta ley. Bueno, una ley cualquiera, en cualquier momento, que se trata en el Congreso, la primera figura que aparece a defender la ley normalmente es el secretario del ramo, o el secretario que ahora se llama Bioeconomía o de Agricultura, Ganadería y Pesca, o el subsecretario de Pesca. Es el que defiende el proyecto. Nunca aparecieron en el Congreso a defender el proyecto. Entonces, no se sabe si se aparecieron a defenderlo porque no tuvieron nada que ver o porque están en contra del proyecto. En cualquier caso, no he visto nunca un presidente de la Nación que el secretario del ramo esté en oposición a la ley que manda al Congreso el Poder Ejecutivo Nacional. Así que, por acción o por omisión,
ese secretario y ese subsecretario en verdad deberían estar fuera del gobierno ya. Sí, sin Porque duda. no han sostenido una letra de la ley. Esta es la realidad. El proyecto en realidad se cayó a instancia de todo el sector industrial, gremial, de las fuerzas vivas, algunos intendentes, como el caso de Mar del Plata, algunos gobernadores patagónicos que fueron en contra de ese proyecto, que obviamente era un engendro. Pero no los vi ni al subsecretario de Pesca ni al secretario de Bioeconomía defender u oponerse a ese proyecto. Estamos hablando de López Carzola, que es subsecretario de Cazorla. Pesca. ¿Perdón? No, López Cazorla es el subsecretario de Pesca. De Pesca. Y un tal Vilela, Fernando Vilela, Fernando Vilela. el secretario de Bioeconomía. Doctor, para ir concluyendo, mi última pregunta que quería. Usted dijo que seguramente en sus artículos planteaba que la Ley Federal de Pesca, la 24922, podía tener algunas reformas, algunas modificaciones, en fin, porque tal vez había quedado un poco en un esquema viejo frente al mundo tecnológico de hoy, etcétera. ¿Qué modificaciones vería usted, o vería importante que se realicen, por lo menos 2, 3, que considere importantes de esa modificación de la ley? Mire, la ley de pesca, yo voy a precisar un poco. La ley de pesca no es que se tiene que modificar alguno u otro artículo, hay que modificarla en su conjunto. La ley de pesca debe radicalmente modificarse. Pero ninguna de estas cuestiones que planteaba esta reforma de pesca, ninguna. No, mejor dicho, no, ninguna. Hay un artículo de forma que podría quedar, ¿no? Es como las leyes que dicen al final, publíquese y archívese, bueno, ese podría quedar. Sí. Todo lo demás debe ser reformado, pero le voy a decir 3 o 4 cosas nada más porque es de gran profundidad la reforma a hacer. Y lo digo por lo menos desde mi posición, porque yo tengo un proyecto de ley de reforma. Primero, la jerarquía de la subsecretaría. La subsecretaría no puede ser una subsecretaría porque semejante problemática donde el mar está ocupado 1.600.000 y pico de kilómetros cuadrados no puede manejarla un subsecretario. Y el desarrollo pesquero está fuertemente vinculado a materias como de exportación, de relaciones con terceros países, con mercados internacionales. Tiene que ser un hombre que tenga cierta jerarquía. Además, es una disciplina donde está fuertemente vinculada a la Cancillería. Por lo tanto, un subsecretario, la secretaría, así debía ser esa la jerarquía, a mi juicio también debería salir del tradicional Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que nada tiene que ver con la pesca. Son 2 actividades absolutamente diferentes y me animaría a decir que el desarrollo industrial que tiene la pesca no lo tiene la agricultura ni la ganadería. La pesca es una actividad netamente industrial, donde convergen generalmente en forma integrada en una misma empresa procesos de captura biológicos, climatológicos, etcétera, junto con la industrialización y la exportación de los productos. Es una actividad que no tiene nada que ver con la agricultura y la ganadería, salvo en un aspecto que también debiera hacerse crecer, que es la acuicultura o maricultura, porque es un desarrollo que la Argentina tiene que llevar adelante, porque mientras en el mundo el 49% de la producción y comercio internacional proviene de las acuiculturas, en la Argentina no llega al 1%. Eso solo produciría por lo menos la duplicación de la producción nacional y las exportaciones. Y yo creo que también hay que reformular
el Consejo Federal Pesquero. Y y voy a concluir con esto porque nos podríamos quedar a hablar 2 horas más. Sí. Pero voy a concluir con esto en el sentido de que la reformulación del Consejo Federal Pesquero tiene que ver con que el sector pesquero tiene que ir por más a la pretensión de mejorar los ingresos del Estado Nacional. El sector pesquero tiene que ir por más, porque el sector pesquero es un sector concesionado. Por lo tanto, esa concesión debe implicar el mantenimiento de la administración, de la investigación y de la tarea de control del mar. Los empresarios, de hecho, se están haciendo cargo de esos costos, o gran parte de esos costos. Lo que pasa es que los fondos no se distribuyen adecuadamente y terminan en costos administrativos, etcétera, que para nada sirven. Hoy una administración eficiente tiene que andar en el orden del 7% del total de lo producido. Y los números, los aportes que desarrollan, más allá de que se aumenten los derechos, eso es una cuestión de evaluar, pero el sector debe con su aporte sostener a la administración, a la investigación y al control. Y de hecho en alguna época lo hizo. Lo que pasa es que este Consejo Federal tiene que redistribuir los fondos que recauda, que no son otros que los derechos que paga el sector empresario y algunas otras cuestiones como multas, etc. Y le he dicho 3 ejes, pero podría decir muchos más. El manejo de las cuotas. Sí, me imagino que sí, y me gustaría que hagamos un programa al respecto, también profundizando o escuchar alguna charla suya que pueda desarrollarlo si le resulta importante, y que creo que es importante para todos los argentinos. Yo creo que con lo que ha manifestado en toda esta entrevista ha sido muy rica, muy valiosa, y generar conciencia, ¿no es cierto?, de que bueno, esto no es cualquier cosa, sino es un recurso importantísimo de Argentina que puede devengar grandes recursos de ingreso, ¿no?, divisas y exportación en productos, en fin, y desarrollo también en un área tan sensible como es el área marítima pesquera. Así que muchísimas gracias, doctor Lerena. No sé si tiene algo para cerrar. No, le agradezco muchísimo, Juan Manuel, porque estas cuestiones son complejas, difíciles de llegar a la población en general, que está bastante desinformada. Por lo tanto, les agradezco mucho la difusión que sobre el particular hace. Muchísimas gracias, doctor Lerena. Bueno, vamos a estar en contacto. Gracias nuevamente. Bueno, a todos ustedes, por supuesto, agradecemos al doctor Lerena, porque es muy importante lo que acaba de plantear, ¿no es cierto? No solo el tema de la soberanía, sino la importancia de un recurso fundamental que tenemos los argentinos, ¿no? Estamos hablando que no es tan caro todo lo que estamos viviendo, sin embargo, grandes extensiones de mar, casi 6 millones de kilómetros cuadrados de mar, relacionado a 2.900.000 kilómetros cuadrados de área continental, tenemos en mar, ¿no es cierto?, que podría explotarse perfectamente. Creo que la política nacional nunca ha sido tanto mirar al mar, sino darle la espalda, como bien dice el doctor Lerena, ¿no? Los estudios que ha hecho han sido muy, muy importantes desde todo punto de vista. Primero porque es un área en el cual no solo alimenta al mundo, sino genera trabajo, genera industria, se podrían construir buques, se podrían movilizar a los astilleros, es decir, hay toda una actividad económica, empleo, por supuesto, empresas, pago de cánones, ingresos de divisas y obviamente alimenticios, que deberíamos explotarlo, y que vemos que hay una desidia por parte de muchos gobiernos de haber dejado eso, ¿no es cierto?, en manos de licencias hacia empresas extranjeras que nos proveen algo, pero que en realidad exportan todo. Tal vez porque nosotros no consumimos, tal vez porque no se incentiva el consumo, ¿no es cierto?, pero sin embargo es un alimento altamente, digamos, con proteínas, etcétera, que hace muy bien al cuerpo.
también somos conscientes que nuestra plataforma continental está ocupada por tropas extranjeras, usurpadores ingleses que están operando y que de alguna manera se mueven como Pancho por su casa. Cada uno tiene su zona exclusiva y este gobierno no aspiramos, o por lo menos ha manifestado que no tiene interés en reclamar las Malvinas, ni mucho menos, sino como poder distribuir la torta. Un poco como decía el canciller Fourier, que ahora es embajador en Chile, en su momento con el pacto Duncan, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo era el nombre, que también planteaba, bueno, dejemos la soberanía de lado, planteemos el negocio, hablemos del negocio, que es lo que le gusta a los ingleses. Mientras el negocio se desarrolle, no importa el tema de soberanía. Y el tema de soberanía para nosotros es muy caro, porque esto es como que estamos volviendo a repetir la vuelta obligada, ¿no? Esta defensa del 20 de noviembre de la soberanía sobre nuestros ríos interiores y obviamente nuestra plataforma continental marítima, estamos, ¿no es cierto?, entregando nuevamente, como pasó después de Caseros, con el gobierno de Urquiza, ¿no es cierto?, Sarmiento, Paunero y toda la camarilla liberal entreguista que de alguna manera permitió que todo fuera zona liberada. Y esto estamos viviendo prácticamente lo mismo, ¿no? Una traición a la vuelta obligada, una traición a la soberanía, y que el pueblo argentino no debería tolerar, no debería tolerar en este aspecto y tantos otros aspectos que se están planteando hoy en día que ponen en jaque la soberanía argentina y el deseo de bienestar, ¿no es cierto?, el deseo de patriotismo, el deseo, ¿no es cierto?, de estar en buenas relaciones con todos nuestros países y con todo el mundo. Pero no está siendo así, ¿no? Está siendo usurpado por muchos sectores y que muchos tienen apetencia sobre nuestro sector, obviamente antártico, Patagonia y nuestros mares. No está de más, y es muy realista el doctor Lerena en plantear que debería haber una unidad, un pacto, un arreglo, un acuerdo, un trabajo conjunto entre Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. ¿Por qué? Por nuestros intereses en el sur, ¿no? Y es la única forma de trabajar en conjunto. Si el conjunto estuviera bien unificado, seguramente los ingleses renunciarían a las Malvinas y seguramente seguirían. Y tendríamos mucho más poder sobre nuestro sector antártico y nuestro paso bioceánico, que como bien clarificó el doctor Lerena, el canal de Panamá les queda chico y de alguna manera corre el riesgo de algún ataque, ¿no es cierto?, terrorista y que los deje fuera de contexto y tengan que pasar todo el mundo por acá, por el sur. Por eso los ingleses pusieron su mojón en Malvinas, no importa, no por derecho, sino por la fuerza. Y de la misma manera otras potencias están inclinadas a eso. Hay mucho para defender, tiene razón, esto debería ser hasta un ministerio, ¿no?, por la importancia que implica y todos los trabajos que deberían incorporarse. Será cuestión en ustedes que lo vean, lo analicen y de alguna manera tengamos una especie de respuesta a estas inquietudes que creemos que el doctor Lerena los planteó muy claramente en todos sus artículos. Y algún día tendremos de ver esas modificaciones de la ley de pesca, ¿no es cierto?, tan importante y que debería adaptarse al mundo del hoy, ¿no? ¿Cuál es la realidad nuestra? Así estaremos. Hay que defender la patria, no importa cómo, hay que defender nuestro mar, no importa cómo, y hay que ser coherentes también en nuestra política exterior, ¿no?, hacia Inglaterra, hacia las Malvinas y hacia cualquiera que quiera usurpar nuestro territorio marítimo o insular o territorial. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la hora de primero. Gracias.